El 17 de marzo del año 45 a.C., tuvo lugar una de las batallas más decisivas de la historia de Roma, y paradójicamente, también una de las más desconocidas para el gran público. En algún lugar de la actual Andalucía se enfrentaron dos ejércitos gigantescos, en lo que sería el último gran combate de la República Romana. Ese día, el ejército de Julio César se enfrentó a los últimos defensores del partido pompeyano, liderados por los hijos de Pompeyo el Grande. La batalla es conocida como la Batalla de Munda, y su resultado cambiaría para siempre el destino del mundo romano. Lo que ocurrió aquel día no solo decidió una guerra civil, abrió el camino al Imperio Romano. Durante siglos, Roma había sido una república gobernada por el Senado y los magistrados elegidos por el pueblo. Sin embargo, en el siglo I a.C., el sistema comenzó a resquebrajarse. La enorme expansión territorial había generado grandes desigualdades sociales, ejércitos leales a sus generales más que al Estado y una feroz lucha por el poder entre las élites. El conflicto estalló cuando César cruzó el río Rubicón en el año 49 a.C., iniciando una guerra contra el Senado y contra Pompeyo. Durante años, el conflicto se extendió por todo el Mediterráneo, Grecia, Egipto, África, Hispania. Tras derrotar a Pompeyo en Farsalia y aplastar a los optimates en África, parecía que la guerra había terminado. Pero los últimos líderes pompeyanos escaparon a Hispania, donde reunieron un nuevo ejército. Cuando César llegó a Hispania en el 45 a.C., encontró una situación peligrosa. Sus enemigos habían reunido un ejército enorme. El ejército de César contaba con 8 legiones veteranas y entre 50.000 y 60.000 soldados. Por su parte, el ejército pompeyano disponía de 13 legiones y alrededor de 70.000 soldados. Los pompeyanos estaban dirigidos por Cneo Pompeius, Sexto Pompeius y Tito Labienus. Este último era especialmente peligroso. Había sido uno de los mejores generales de César en la Guerra de las Galias antes de cambiar de bando. La batalla prometía ser brutal. La ubicación exacta de Munda todavía genera debate entre los historiadores, aunque la mayoría sitúa el combate en la campiña sevillana, cerca de las actuales Osuna, Écija, La Lantejuela. Los pompeyanos eligieron una posición en lo alto de una colina, lo que obligaba a César a atacar cuesta arriba. Era una situación extremadamente peligrosa. La batalla comenzó con un ataque frontal de las legiones cesarianas. Avanzar cuesta arriba contra un enemigo bien formado era una de las maniobras más arriesgadas de la guerra antigua. Durante horas, ninguno de los dos ejércitos consiguió romper la línea rival. El combate se convirtió en una lucha feroz cuerpo a cuerpo. Escudos chocando. Espadas cortas romanas, gladius, penetrando entre las armaduras. Gritos y polvo cubriendo el campo de batalla. Las fuentes antiguas afirman que César llegó a decir a sus soldados: "Aquí luchamos no solo por la victoria, sino por la vida". Munda fue probablemente la batalla más peligrosa de toda la carrera militar de César. Durante el combate, la línea cesariana comenzó a vacilar. César tuvo que intervenir personalmente y colocarse al frente de la 10ª Legión, su unidad favorita. Los historiadores romanos cuentan que incluso llegó a declarar que prefería morir antes que sufrir la derrota. Fue un momento crítico. La victoria llegó por un detalle táctico aparentemente menor. La caballería cesariana presionó uno de los flancos del ejército pompeyano. Para contrarrestarlo, Cneo Pompeyo movió varias unidades. Pero desde la distancia, muchos soldados interpretaron ese movimiento como una retirada. El efecto fue devastador. La línea pompeyana comenzó a desmoronarse. En cuestión de minutos, la batalla pasó del equilibrio al caos. Cuando la línea se rompió, las legiones de César aprovecharon la oportunidad. El ejército pompeyano se desintegró. Las cifras de bajas son estremecedoras. Cerca de 30.000 soldados pompeyanos muertos. Alrededor de 1.000 cesarianos.
el general Labieno murió en combate. Cneo Pompeyo logró escapar, pero fue capturado semanas después y ejecutado. Solo Sexto Pompeyo consiguió huir. La guerra civil había terminado. Tras la victoria, César regresó a Roma como dueño absoluto del poder. Poco después fue proclamado dictador perpetuo. Pero ese poder despertó miedo entre muchos senadores. Menos de un año después, el 15 de marzo del 44 a.C., César sería asesinado en el Senado. Paradójicamente, la batalla que lo convirtió en el hombre más poderoso de Roma también aceleró el final de la República. Curiosidades fascinantes sobre la batalla de Munda. 1. Fue la batalla más peligrosa para César. Muchos historiadores creen que nunca estuvo tan cerca de ser derrotado como en Munda. 2. Ocurrió en Hispania, no en Italia. Aunque solemos asociar la historia de Roma con Italia, la batalla que decidió el destino de la República se libró en la actual España. 3. Participaron veteranos de la Guerra de las Galias. Muchos soldados de César en Munda habían combatido durante años en Francia, Bélgica y Alemania. Eran algunos de los soldados más experimentados del mundo antiguo. 4. La batalla pudo durar 8 horas. Para los estándares de la guerra antigua, esto es extremadamente largo. La mayoría de las batallas antiguas se decidían en menos de 3 horas. 5. Hispania cambió tras la batalla. Después de la victoria, Roma reorganizó profundamente la región. Ciudades como Obulco, Córdoba o Hispalis se convirtieron en importantes centros administrativos del imperio. Hoy, más de 2000 años después, el lugar exacto de la batalla sigue siendo objeto de debate y estudio. Pero lo que sí sabemos es que aquel día, en algún punto de la campiña andaluza, decenas de miles de soldados lucharon hasta el límite para decidir el destino de Roma. Y lo lograron. Porque en Munda no solo terminó una guerra civil. Terminó toda una forma de gobierno. La República Romana había llegado a su fin.